Severo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Darío, buenas tardes a ti, a tu auditorio. Además, hoy estamos de fiesta, Darío. Sí, Así ¿verdad? que muchísimas felicidades a ti, sin duda. No te voy a dejar que te escapes en este día. No, nadie dejó Y que me escapara. oye, felicidades a tu equipo, los Gracias. que no se ven, Darío, que es un equipo muy profesional. Ha sido de veras un gusto trabajar con ustedes. Igualmente, Es muy muchas gracias. profesional. Y que sean muchos años más, Darío, para Desde luego todos. que sí. Para todos, así será. Gracias, Severo. Adelante. Mira, pues creo que nos deja varias enseñanzas esta operación de Iberdrola. La primera, Darío, y te va a sorprender lo que te voy a decir, es que esta estrategia que ha tenido una empresa como Iberdrola, que es muy importante, que además está luchando a ser la primera empresa a nivel global, no solamente en México y en Estados Unidos, la estrategia de calibración política que tuvo me parece que fue desastrosa. No puedes tener tú una empresa de ese tamaño que finque su estrategia de políticas públicas en tener un derecho de picaporte en los primeros niveles de gobierno en cada administración. Me parece que se brincaron, Darío, algo muy importante, que era legitimar y transparentar el esfuerzo que ha hecho Iberdrola estos años. Prácticamente acompañó a la CFE en el proceso de industrialización de este país en los últimos 20 años, pues prácticamente todos los ciclos combinados, casi todas las plantas de generación de gas natural, muchas de ellas vinieron de Iberdrola. Entonces, ante ese vacío de información, pues los ciudadanos nunca supieron si generaron empleos, si las plantas eran nuevas, y en ese vacío de información cayeron en su propio error, fueron sujetos de la política, y eso les va a volver a pasar hasta que no cambien sus mecanismos, Darío. O sea, vamos a volver a ver un tema como estos con Iberdrola, me parece, si no cambia esa estrategia. Esa es mi opinión en ese sentido. También esta operación nos hace ver, Darío, que es un acordeón perfecto de cómo se ha regido la política energética en esta administración. El resorte principal de la política energética ha sido la política, la coyuntura, y por eso vimos el anuncio de nacionalización, etcétera. Y cuando uno analiza la operación, pues no es propiamente una nacionalización. Primero la política y muy atrás ahí, muy bien tapado, la política energética. Entonces sintetiza muy bien cómo ha funcionado la política energética, la energía es política, y bueno, en esas estamos. ¿Quién ganó en esta operación? Me parece que lo primero que tenemos que analizar es este número famoso de si CFE produce menos o más de la generación. Hoy CFE, Darío, tomando en cuenta sus plantas, con el criterio más estricto que puedas tú tener, de esas plantas que compró CFE con el dinero de los mexicanos, con el presupuesto, hoy tiene el 51% de la capacidad de generación. Si tú le agregas, Darío, los productores independientes, que además son contratos a 20 o 25 años, que son sujetos de esta operación, bajo su control, con un comprador único, que es CFE, que fue, por cierto, un esquema muy exitoso durante muchos años, nos vamos al 70%. Si tú le agregas además la generación de Pemex, estamos en 71%. Entonces, CFE es el principal jugador de energía en este país hoy, sin la operación. Ya está en 51, con los productores independientes en 70. Pero el ganador número uno, medalla de oro en el podio, en el nivel más alto, está Iberdrola, Darío. Iberdrola obtiene con esta operación 6,000 millones de dólares frescos en un momento en que tú sabes muy bien que el dinero ya no será lo que era antes, la tasa de interés se ha incrementado y el financiamiento ya no es lo mismo. Tiene 6,000 millones de dólares para colocarlos en los mercados que son más benignos. Hace 2 semanas anunció 3,000 millones de dólares de inversión en Estados Unidos, y entre Estados Unidos y Gran Bretaña, perdón, porque está cambiando su portafolio. En este sentido, rota sus activos y los empieza a cambiar por los activos que ellos ya consideran que van de salida, que son las plantas que van a base de hidrocarburos, como estas plantas de ciclo combinado, y las empieza a cambiar por plantas de energía renovable. Además, las vende y utilizamos un parámetro, Darío, de la Agencia Internacional de Energía. Una planta nueva, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, de ciclo combinado, de este tipo, te viene saliendo en alrededor de $900,000 el megawatt y la están vendiendo alrededor de 700. La verdad, aplauso de pie para Sánchez Galán. Una operación que coloca a Iberdrola definitivamente en una mejor posición, mantiene sus clientes, mantiene sus operaciones privadas en México, que es lo que le interesa, el mercado, y se queda con 6,000 megawatts posibles para desarrollar en energía renovable, cuando
a su consideración los vientos cambien para la energía limpia en este país. ¿Quién gana también? MIP, sin duda. Es un fondo, es un SECADE, tú lo sabes, tú escribiste sobre eso hace poco. Ellos adquieren activos para colocarlos en los fondos de las pensiones mexicanas. Parece ser que no fue muy atractiva la operación o no la quisieron armar así, pero de todas maneras administra activos, habrá que ver el detalle, pero administra activos estables con un comprador de primer nivel que es Comisión Federal de Electricidad, se queda en esta operación. Entonces, pues mejor imposible, se coloca en el mapa MIP, me parece que también aplauso para MIP. Me parece que otro ganador es el Gobierno de México, obtiene un anuncio, Darío, de primera plana, habla de nacionalización, cuando técnicamente, si ya lo analizamos, no es una nacionalización, pero tiene esos bits importantes en un momento en el que vamos a entrar al ambiente electoral, si no es que ya estamos ahí. Y me parece que el gran perdedor, Darío, es Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad no mete un solo megawatt adicional, son megawatts que ya tenía, no mete un solo megawatt de energía limpia en su portafolio, también adquiere el riesgo de operación, no lo tenía antes en el esquema anterior, y pierde México porque esta creatividad y el uso de recursos, tú acabas de hacer notar la declaración esta mañana, y me parece que habrá por lo menos 2.600 millones de dólares de recursos públicos que se inyectarán al Fonadín. Estos recursos y esa creatividad de esa energía se pudo haber utilizado para otros esquemas que ampliaran la capacidad de energía renovable en este país. Me parece que sí. Entonces, pues también me parece que hay dos perdedores, que es México en su capacidad de generación de energía renovable y en los retos que tiene hacia adelante, y la Comisión Federal de Electricidad que se quedó solamente viendo de alguna manera, ¿no? Permíteme disentir un poquito contigo respecto de que México pierde. Yo creo que México no pierde, incluso me atrevería a decir que gana, porque este acuerdo con Iberdrola lo que hace, y muchos no han reparado en ese detalle, es que está pavimentando el camino hacia la desactivación de los paneles o del panel en materia energética. Una vez que el gobierno mexicano, el Estado, logró el objetivo de poder generar más del 50%, el 54% de la energía eléctrica a través de la CFE, con esto pues se avanza en la desactivación de las diferencias que hay con las empresas de Estados Unidos, con las empresas de Europa, con las empresas de Canadá, que pues nos tenían o nos tienen todavía con la espada de Damocles, con este panel que muy probablemente se pueda desactivar, y esto a su vez va a generar pues las ansiadas inversiones que están detenidas, que están paradas, incluso plantas en materia de energías renovables. Y no hay que perder de vista a Iberdrola, Iberdrola va a generar también nuevas inversiones en materia de energías limpias en los próximos meses. Esto es la parte de la historia que todavía no conocemos. Sí, me parece, Darío, que hay una parte de lo que dices que es acertado, manda una señal, porque esta operación es muy financiera, Darío. Sí. Está bien cuidada, etcétera, pero no necesariamente tiene contacto con el panel. Eso hay que ser muy claros. Comisión Federal de Electricidad ya tiene el porcentaje, por eso yo hacía el comentario, ya lo tiene hoy. Ya tiene la mayoría. Y el tema del panel de los norteamericanos es porque se han alterado las reglas de juego en el mercado eléctrico mexicano, que vamos a ver qué decide la Suprema Corte, y que eso, y además de la política regulatoria, de permisos, ¿cómo se llama? Las subastas. Entonces, el panel se está moviendo en un track paralelo, pero no exactamente en este mismo nivel. A mi gusto, a mi opinión, no desarticula, Darío. Manda una señal en donde, bueno, se resuelve el tema político de una manera amigable, porque Iberdrola queda contento, etcétera. Mandas una señal en ese sentido. Pero la parte sustancial, los norteamericanos tienen muy buena información, saben cómo se alteró las reglas del mercado de alguna manera, y hasta que no vean que eso queda claro, me parece que no soltarán el dedo del renglón en la posibilidad de hacer un
un panel. Una cosa es el cambio estructural y el cambio en la política regulatoria y de permisos, que esa no sabemos nada todavía. Y otra es el anuncio de los productores independientes e Iberdrola, que está en otro plano y que aparentemente se resuelve esa disputa con Iberdrola, por lo menos desde el punto de vista político. Pero me parece que seguiremos viendo este tema del panel, Darío, aunque sí le da oxígeno, porque el panel va enfocado a otro problema estructural en el país que no se ha resuelto y que tiene la Suprema Corte sobre la mesa y que hablaremos aquí sin duda en tu noticiero, Darío. Es un tema técnico, de permisos y de reglas de mercado y de participación en la industria. Ya lo estaremos platicando. Severo López Mestre, especialista y consultor en energía. Muchísimas gracias por el comentario. Un abrazo, Darío.